En los días oscuros de Israel, el pueblo sufría bajo la opresión de los filisteos. Durante años, los enemigos habían invadido sus tierras, sometiéndolos con impuestos y violencia. Pero esta opresión no era gratuita. Israel había caído en pecado. Se habían alejado de Dios, adorando ídolos y olvidando los mandamientos que les fueron dados. El Altísimo permitió que los filisteos dominaran sobre ellos como castigo, pero también en respuesta a su clamor enviaría un libertador. En un pequeño pueblo de la tribu de Dan vivía una pareja sin hijos. Manoa y su esposa eran justos ante Dios, aunque la tristeza de la esterilidad pesaba sobre ellos. Una tarde, mientras la mujer recogía agua del pozo, una figura radiante apareció ante ella. Era un ángel del Señor. «Mujer, el Señor te ha favorecido», dijo el ángel con una voz imponente. «Concebirás y darás a luz un hijo, pero debes cuidarte. No beberás vino ni licor, ni comerás nada impuro, porque el niño será nazareo desde el vientre hasta su muerte». Con el corazón latiendo aceleradamente, la mujer corrió a contarle a su esposo. Manoa, incrédulo y emocionado, oró para que aquel mensajero divino regresara y le diera más instrucciones. Y así sucedió. Cuando el ángel se apareció de nuevo, Manoa cayó de rodillas y preguntó: «¿Cuál será el destino de este niño? ¿Cómo debemos criarlo?» «Que se mantenga apartado para Dios», respondió el ángel. «No se le cortará el cabello, y su fuerza vendrá del Señor. Él comenzará a liberar a Israel de los filisteos». El tiempo pasó, y el niño nació. Lo llamaron Sansón, que significa pequeño sol. Desde pequeño, su energía era descomunal. Otros niños de su edad jugaban con piedras pequeñas. Sansón levantaba rocas que los adultos apenas podían mover. Con el paso de los años, su fama creció en toda la región. El sol ardiente iluminaba las colinas de Zora, donde el joven Sansón pasaba sus días corriendo por los campos. Su infancia había sido diferente a la de otros niños. Mientras sus amigos se cansaban después de jugar, él seguía con energía desbordante, como si tuviera la fuerza de 10 hombres. Desde pequeño, sus padres le recordaban que era especial. «Sansón, Dios te ha elegido para algo grande», le decía su madre, acariciándole el cabello largo que jamás había sido cortado. «¿Pero por qué?», preguntaba el niño. «¿Por qué soy diferente?». Manoa, su padre, le miraba con orgullo y seriedad. «Porque eres nazareo. Dios te dio una fuerza que ningún otro hombre tiene, pero debes honrarlo con tu vida. Nunca bebas vino, nunca toques lo impuro, y jamás dejes que corten tu cabello». Sansón escuchaba, pero en su interior luchaba con preguntas. ¿Por qué debía ser distinto a los demás? A veces sentía el peso de una vida que no había elegido. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a aceptar su destino. Los años pasaron, y Sansón se convirtió en un hombre de imponente estatura y fuerza descomunal. Era respetado por su pueblo, aunque algunos le temían. No solo porque su poder era evidente, sino porque su temperamento ardía como un fuego incontrolable. A menudo, en las noches silenciosas, miraba las estrellas y reflexionaba sobre su propósito. «Dios, ¿para qué me hiciste así?», susurraba al viento. «Sé que me diste fuerza, pero ¿cuál es mi verdadero camino?». Los israelitas seguían bajo el yugo filisteo. La opresión era cruel. Los enemigos saqueaban sus cosechas, se llevaban a sus jóvenes como esclavos y ridiculizaban su fe en el Dios de Abraham. Sansón veía el sufrimiento de su pueblo y dentro de él crecía una ira profunda. Pero además de ser un guerrero en formación, Sansón tenía el corazón de un hombre que anhelaba el amor. Un día, mientras caminaba por los caminos de Timnat, vio a una joven filistea.
Su rostro era suave como el alba, y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia cautivadora. No pudo evitar detenerse a observarla. La muchacha sintió su mirada y sonrió tímidamente antes de seguir su camino. Desde ese día, Sansón buscaba excusas para ir a Timnat. Se cruzaban en el mercado, y cada vez que sus miradas se encontraban, algo en su pecho ardía. Finalmente Sansón se armó de valor y se acercó. «Eres filistea», dijo con una sonrisa. «Y tú eres israelita», respondió ella con picardía. «¿Tu nombre?» Tamar Sansón pasó días pensando en ella. Su corazón estaba decidido. Cuando le habló a sus padres sobre su deseo de casarse con una filistea, la reacción fue inmediata. «Hijo, ¿por qué entre los enemigos de Israel?», preguntó su madre con angustia. «Porque me agrada», respondió él con firmeza. Lo que Sansón no sabía era que Dios estaba detrás de todo. El camino a Timnat era peligroso, y en una de sus visitas, un león rugió y saltó sobre él. El espíritu del Señor descendió sobre Sansón, y con sus propias manos desgarró a la bestia. El poder que sintió en ese momento era indescriptible. Miró sus manos ensangrentadas y supo que Dios estaba con él. Días después encontró un panal de miel en el cadáver del león. Comió de él y llevó a sus padres sin decirles de dónde venía. La boda se acercaba y con ella una prueba que cambiaría su destino. El día de la boda, Sansón propuso un acertijo a los filisteos. «Si en 7 días lo descifran, les daré 30 túnicas finas. Si no, me las darán a mí». Los filisteos se enojaron y presionaron a Tamar. «Engaña a tu esposo, o mataremos a tu familia». La joven, entre lágrimas, convenció a Sansón de revelarle el secreto. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, dijeron los filisteos con arrogancia. Sansón supo de inmediato que había sido traicionado. «Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi acertijo». Lleno de ira, dejó la celebración y mató a 30 filisteos para pagar su deuda. Cuando regresó días después, su esposa ya había sido entregada a otro hombre. Su furia fue implacable. Amarró antorchas a las colas de 300 zorras y las soltó en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas. Pero su propia gente, temerosa de la represalia de Filistea, lo traicionó. 3000 hombres de Judá fueron a buscarlo. «Sansón», dijeron con temor, «los filisteos nos dominan. No podemos permitir que nos destruyan por tu culpa». «¿Y ustedes no son hombres?», rugió Sansón. «¿Prefieren la esclavitud a la lucha? Pero la cobardía había consumido a su pueblo. Tenemos que entregarte». Sansón, con el rostro endurecido por la decepción, extendió sus manos. «Atadme, pero júrenme que no me matarán ustedes». Lo llevaron prisionero hasta Lehi, donde los filisteos esperaban ansiosos su victoria. Pero Dios no había terminado con Sansón. Cuando los filisteos celebraban su captura, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Las ataduras que lo sujetaban se deshicieron como si fueran hilos de lino quemados. Sus ojos buscaron un arma, pero no había espadas a su alcance. Lo único que encontró fue la quijada de un asno, y con ella, en un frenesí imparable, Sansón derribó a 1000 filisteos. Su aliento era pesado, sus manos cubiertas de sangre y sudor. Miró a su alrededor y vio los cuerpos de sus enemigos esparcidos. Pero entonces sintió algo más fuerte que la victoria. Sintió sed, una sed insoportable, como si toda su fuerza lo hubiera abandonado de golpe. «Señor», clamó, «me has dado esta gran victoria, y ahora moriré de sed en manos de estos incircuncisos». Y Dios abrió una grieta en la tierra, de donde brotó agua fresca. Sansón bebió, y su espíritu recobró la vida. Desde entonces fue juez de Israel durante 20 años.
Los años pasaron y el nombre de Sansón se convirtió en leyenda. Cada vez que los filisteos intentaban someter a Israel, su furia los hacía retroceder. Pero aunque Sansón era fuerte, su corazón seguía siendo su mayor debilidad. En una de sus visitas a la ciudad filistea de Gaza, Sansón entró a la casa de una prostituta, pero los filisteos lo descubrieron y lo rodearon. Creyeron que lo atraparían al amanecer. Sin embargo, en plena medianoche, Sansón se levantó, se acercó a las puertas de la ciudad y con sus manos arrancó los enormes portones de hierro junto con sus postes, cargándolos sobre sus hombros hasta la cima de una montaña. Pero el destino tenía otra prueba para él. Dalila, su belleza era cautivadora, su voz como la brisa de la noche, y Sansón cayó rendido ante ella. Dalila lo miró con dulzura y acarició su rostro. Sansón, amor mío, dime, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿Cómo podrías ser atado y dominado? Sansón sonrió. Si me atan con 7 cuerdas nuevas, me volveré como cualquier otro hombre. Dalila esperó a que durmiera y con la ayuda de los filisteos lo ató con las cuerdas. Luego gritó: «¡Sansón! ¡Los filisteos vienen por ti!». Él despertó y las cuerdas se rompieron como si fueran hilos de lino quemados. Dalila suspiró y apoyó su cabeza en su hombro. «¿Por qué me mientes, amor? Si me amas, dime la verdad». Sansón la miró y, enredado en su amor, le dio otra respuesta falsa. «Si me atan con cuerdas nuevas, perderé mi fuerza». Pero nuevamente, cuando Dalila lo ató y gritó por los filisteos, él la rompió sin esfuerzo. Dalila no se rindió. «Sansón, dices que me amas, pero no confías en mí». Sansón suspiró. Su corazón estaba dividido entre su deber y su deseo. «Si tejen 7 trenzas de mi cabello en un telar, perderé mi fuerza». Dalila esperó a que durmiera y tejió su cabello con firmeza. Pero cuando gritó por los filisteos, él arrancó el telar de un solo movimiento. Dalila lloró. «Dices que me amas, pero me engañas. ¿Cómo puedes decir que tu corazón es mío si me ocultas la verdad?». Día tras día lo presionó con sus palabras, hasta que Sansón no pudo más. «Está bien», exclamó finalmente. «Mi fuerza viene de Dios, y mi cabello es la señal de mi voto con Él. Si me rapan la cabeza, mi fuerza se irá». Dalila lo miró con una sonrisa que escondía traición. Esa noche, cuando Sansón cayó en el sueño profundo del agotamiento, Dalila llamó a un hombre para que le rapara la cabeza. Cuando terminó, ella susurró: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Él despertó, pero algo estaba mal. Se sintió débil. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. El Espíritu del Señor lo había abandonado. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron, encadenado a Gaza. Allí lo humillaron, obligándolo a girar una piedra de molino como un esclavo. Pero mientras Sansón giraba la rueda, algo sucedió. Su cabello comenzó a crecer. En la oscuridad, Sansón reflexionaba sobre su vida. Había sido elegido desde el vientre de su madre, apartado por Dios para ser un libertador. Pero su arrogancia y su debilidad por las mujeres lo habían llevado a la ruina. Sus errores habían costado caro, no solo para él, sino para todo Israel. En algún rincón de la prisión, otros prisioneros hebreos murmuraban entre ellos: «¿Es este nuestro libertador? El hombre que derrotó a 1000 filisteos con una quijada de asno, ahora no es más que un esclavo». Sansón escuchaba esas palabras y, aunque no podía verlos, sentía la vergüenza quemando su pecho. Sin embargo, algo profundo dentro de él comenzaba a resurgir. En su corazón, Sansón entendió que aún había una oportunidad. Lo que los filisteos no sabían era que su cabello había comenzado a crecer nuevamente.
y con cada mechón que volvía a cubrir su cabeza, su fe también crecía. Mientras tanto, en las calles de Gaza, la noticia de su captura seguía extendiéndose. Los filisteos se regocijaban con orgullo. Su mayor enemigo estaba derrotado. Para celebrar, organizaron un gran banquete en el templo de Dagón, su dios. Miles de filisteos se reunieron, desde los líderes más importantes hasta la multitud que quería burlarse del hombre que antes los hacía temblar. El día de la festividad, un guardia entró a la prisión y agarró a Sansón por las cadenas. «Vamos, hebreo», dijo con una risa burlona. «Los príncipes de Filistea quieren divertirse contigo». Lo arrastraron hasta el majestuoso templo de Dagón. Mientras caminaba, Sansón escuchaba el bullicio de la multitud, risotadas, gritos de victoria, cantos en honor a su falso dios. Cuando llegó, lo hicieron tropezar, y Sansón cayó de rodillas en medio del gran salón. La multitud rugió de alegría al ver a su antiguo enemigo humillado. Uno de los líderes filisteos se acercó y le habló con desprecio. «¡Mírenlo! Este es el hombre que nos aterrorizaba, el que decían que era invencible. Ahora no es más que un ciego inútil». Las risas explotaron en la multitud. Algunos le arrojaban frutas podridas, otros escupían a sus pies. Sansón apretó los dientes. La humillación lo consumía, pero en su corazón una voz le recordaba quién era. Un joven sirviente filisteo se acercó para sostenerlo. «Llévame a las columnas principales del templo», le susurró Sansón. «Déjame apoyarme en ellas». El muchacho, sin saber lo que tramaba, lo llevó hasta las 2 enormes columnas que sostenían el templo. Sansón extendió las manos y sintió la solidez de la piedra bajo sus dedos. En ese momento, cerró sus ojos ciegos y elevó una última oración. «Señor soberano, acuérdate de mí, dame fuerza una vez más, solo una vez más, para vengarme de estos filisteos por lo que me hicieron». La multitud seguía burlándose sin darse cuenta de lo que estaba por ocurrir. Sansón inhaló profundamente y su cuerpo se tensó. Cada músculo, cada fibra de su ser se llenó con el poder que una vez tuvo. Con un grito que resonó en todo el templo, empujó con todas sus fuerzas. Las columnas crujieron, la estructura tembló, los gritos de burla se convirtieron en alaridos de pánico. El techo comenzó a desmoronarse. Los príncipes filisteos trataron de huir, pero era demasiado tarde. El peso de la construcción cayó sobre ellos, sepultando a todos los que estaban dentro. El estruendo fue ensordecedor. Cuando el polvo se disipó, solo quedaron ruinas. Sansón había muerto, pero en su muerte había logrado lo que no pudo en vida, derrotar a más filisteos en su último acto que en todas sus batallas combinadas. Sus hermanos israelitas vinieron por su cuerpo y lo llevaron de regreso a su tierra natal, donde lo enterraron en la tumba de su padre, Manoa. El pueblo de Israel, al ver lo que había sucedido, comprendió que Dios nunca los había abandonado. Y aunque Sansón había caído en sus debilidades, en su último momento regresó a su propósito divino. Fue el juez más fuerte que Israel conoció, pero también una advertencia de que la fuerza sin obediencia es un arma peligrosa. La historia de Sansón no es solo un relato de fuerza y valentía, es también una advertencia y una enseñanza para todos los que buscan servir a Dios. Sansón fue apartado desde antes de su nacimiento, escogido para ser un libertador de Israel. Dios le dio un don incomparable, una fuerza sobrehumana que podía derribar ejércitos. Pero su mayor batalla no fue contra los filisteos, sino contra sus propios deseos. Su vida nos recuerda que los dones y habilidades que Dios nos da pueden convertirse en una bendición o en una maldición,
dependiendo de cómo los usemos. Sansón tenía la fuerza para derrotar a miles, pero su debilidad por las pasiones lo llevó a perderlo todo. Nos exhorta a cuidar nuestra relación con Dios, a no jugar con el pecado ni confiar en nuestra propia fuerza. Sansón pensó que siempre tendría el favor de Dios sin importar sus decisiones, hasta que despertó y descubrió que el Señor se había apartado de él. Pero su historia también es una historia de redención. Aunque cayó, aunque sufrió y fue humillado, al final se volvió al Dios que nunca lo abandonó. Su última oración fue un acto de fe, y con su sacrificio cumplió el propósito para el cual fue llamado. Así también, cuando fallamos, cuando sentimos que hemos desperdiciado los dones que Dios nos dio, aún hay esperanza. Si nos volvemos a Él, si buscamos su rostro con un corazón sincero, Él puede restaurarnos y usarnos para su gloria. La vida de Sansón nos recuerda que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en las hazañas, sino en la obediencia y la dependencia de Dios. Muchas gracias por ver el video, pero antes de terminar vamos a hacer una corta oración. Señor Todopoderoso, venimos ante ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Así como usaste a Sansón a pesar de sus errores, te pedimos que también obres en nuestras vidas. Ayúdanos a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a depender completamente de ti. Líbranos de las distracciones y tentaciones que nos alejan de tu propósito, y danos la sabiduría para caminar en obediencia a tu palabra. Perdónanos cuando fallamos, cuando nos alejamos de tu camino y creemos que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Fortalécenos espiritualmente para vencer nuestras debilidades y danos un corazón humilde que busque siempre tu voluntad. Que nuestra vida no sea desperdiciada, sino que sea un instrumento en tus manos para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.